Buenos días, mis queridos amigos, de verdad Chivita por acá. Vengo hace unos pocos minutos de visitar a un amigo mío que tiene más de 40 años en los Estados Unidos y me está devolviendo el libro que le presté. Yo le digo, no, tiene que comprarlo y regalarlo, porque eso es sembrar país, ¿no? Sembrar conciencia ciudadana, incluso la nacionalidad que tú pertenezcas. Pero sí, la franquicia cubana, una dictadura científica de Eduardo Hurtado, no cabe duda que es un despertar para aquellos que realmente son patriotas, aman el país y practican la sensatez y la honestidad sobre lo que está sucediendo en el panorama internacional. Y básicamente nosotros los venezolanos que estamos bien, pero bien preocupados porque hay una inmensa mayoría que sigue creyendo en esos métodos ineficaces para salir del chavismo-madurismo y siguen apoyando y firmando el cheque en blanco a una falsa oposición que realmente ha sido Chávez y Maduro un negocio para ellos. Yo he comentado en una oportunidad que fui fundador de 20, o soy fundador de 20 Venezuela Houston, Texas, y al principio estaba muy contento porque se veía María Corina desvinculado de esta falsa oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, pero que finalmente tanto nada para morir en la orilla para las elecciones del 28 de julio, una falsa electoral. Lamentándolo mucho, muchos se apoyaron, se acercaron al Mingo para algunos intereses de esta franquicia partidista. Y finalmente, a la final, observamos incluso el amigo Iván Ballesteros en su Twitter coloca de que una falsa oposición, estos líderes que están devorando a María Corina, no tan solo el régimen criminal, sino esta falsa oposición que todavía los venezolanos, la inmensa mayoría, no llegan a reconocer lo que se han catapultado como unos traidores. El periodista Alejandro Marcano, mi saludo hacia él hace unos 10 días entrevistó a un señor militar, Oscar, en condición de retiro, y a un profesional del derecho, un colega llamado Luis Tabata, si mal no recuerdo, y muchas realidades, muchas verdades se han dicho en el momento. Pero cuando me pongo a observar, incluso lo voy a compartir, un coloquio donde invitaron al doctor Diego Barria, donde dice grandes verdades que no se pueden refutar, yo me pregunto entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué los políticos se callaron durante tanto tiempo y no hicieron las denuncias? Que gracias a esas acciones inconstitucionales, esas acciones de la ambición del poder que se ha convertido en la política en Venezuela, incluso el mismo Partido Acción Democrática traicionó, mató políticamente a Pérez, donde él dijo, entre comillas, hubiese preferido la otra muerte. ¿Por qué no entender los venezolanos que no podemos seguir con las redes sociales a través de una ilusión o a través de una quimera, un pensar de que Maduro ya está caído, en cualquier momento va a tener que negociar, entregar el poder? Yo recientemente, hace un par de días, tomé un Uber y el chofer era un venezolano, un señor bien agradable, pero me decía que en Venezuela hay que eliminar las Fuerzas Armadas. Otra aseveración, que Maduro ya está a punto de caer. Y yo, con todo respeto, yo lo escuchaba y decía, qué cuán equivocados estamos nosotros, la inmensa mayoría de los venezolanos. No podemos entender realmente que, por ejemplo, el vicealmirante Mario Iván Caratú Molina, el único proyecto realmente honesto, sensato, de una posible salida para salir de este régimen criminal en el año 2019-2020, desde el equipo de Vanguardia Ciudadana, donde estaba incluso un grupo de venezolanos, hombres y mujeres dignos, y el vicealmirante Caratú, fueron saboteados ese proyecto de Vanguardia Ciudadana por la misma falsa oposición. No podemos ahí incluir a este régimen criminal. Entonces, cuando vemos que ya una elección para el 28 de julio, que en este mismo espacio yo había hecho un video de que no podía estar de acuerdo con unas elecciones porque no había las condiciones, ¿quién realmente controla el padrón electoral? O sea, decirle al mundo que la del 2018 sí fueron legal. Cuando tuvimos en el año 2019-2020 más de 50 países apoyando a Juan Guaidó, y que se convirtió Juan Guaidó realmente en más de los mismos caimanes del mismo pozo, tanto los azules y los rojos, donde realmente ellos no repartieron la cochina de una forma equitativa. Realmente lo que hicieron fue un reparto de poder, de dinero, se robaron la ayuda humanitaria. Y así sucesivamente. Podemos también ver el caso del doctor Calderón Berti, Humberto Calderón Berti, que
que denunció, pero después de tanto tiempo, el caso que había con los activos del Venezuela en el exterior. Entonces, ante esta realidad que no vemos voluntad política, que realmente seguimos arando en el mar, no vemos una sensatez por parte de una dirigencia política que lo que ha hecho realmente es convivir, negociar y engañar a los venezolanos, e incluso a través de la emoción, para que tu familia regrese, para que tu familia regrese, retornen a Venezuela, en un rosario de aviones, y lo que hacían realmente era engañar a los venezolanos. Es triste y lamentable que todavía no entendemos el problema, y por eso siempre mi recomendación: compren el libro La franquicia cubana, una dictadura científica, escuchen los audios durante más de 32 años en el momento denunciando el vicealmirante Mario Iván Caratú Molina, y todavía nosotros seguimos ciegos y sordos y mudos porque estamos anclados en creer una falsa oposición. Bueno, ese es simplemente un comentario que quería compartir por acá. Comparto esa entrevista y ese coloquio. Un abrazo fuerte.